Mira mis sentimientos de muchacho, tan loco guacho, se bombolegan como piernas de borracho. Voy sucio pero no me mancho, es que estoy al revés, me cuelgan los pies de un gancho. Muchos años siendo fiel al mismo banco, al mismo riel, al mismo bando, al edén del bardo. Este pincel con el que pinte de familia en son blanco, en el que proyectan tantos. Y ahora vemos cómo nos maltratan, cómo cambia el eje de la data, cuando el que dicen que protege, que es el mismo que te mata, el que te ejecuta como rata, hereje antiplaca. Nuestra vida depende de un dedo ajeno, nos bajan el pulgar los dueños del coliseo. Como no digo lo que quieren, ahora miran feo, ya saben que les deseo que se mejoren, y si no la quieren ver, que se mejoren, y si no quieren joder, que se mejoren, y si no tienen control, que se mejoren, que se mejore, que se mejoren, y si no la quieren ver, que se mejoren, y si no quieren joder, que se mejoren, y si no tienen control, que se mejoren, que se mejore. A ver si la bancan como dicen, veo cómo crecen, se les tuercen las raíces. Hay poco en el plato y todo meto en la nariz. No escucho las excusas de un adicto a mentir, están viendo que inviten mejor a su maniquí. Con tremenda nueva, que momia la justicia, de justa tiene poca, se viste de codicia. Hay mucho medio pelo, con el ego amarillista, matarían un hermano por ser tapa de revista. Acá los nuestros no pierden la risa, sale otro six pack, se esquivan los problemas en zigzag. Vale, un par de frías somos tocantores. Acá la picardía se grita como loco. No pienses que esto es solo para señalar al resto. Sé que yo soy funcional al mal que digo que aborrezco, pero tengo que exorcizarlo, que me resulta molesto. Aún sabiendo que cantando no cambio lo que detesto. Prefiero esto antes que tu displicencia. Están cantando mierda que algún gil se la comercia. Andan cabeceando la marcha de la obediencia. Así de fácil te van a disciplinar la esencia. Hola, 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 bienvenidos y bienvenidas, compañeros y compañeras, a este espacio de comunicación militante que hacemos llamar Los Días Más Felices, el programa de la Juventud Sindical de la CGT. Hoy tenemos un programón cargadísimo de cosas. Ya me van a empezar a no creer, porque lo digo siempre esto, pero es una realidad, porque la verdad que laburamos este programa un montón. Lo laburamos no solamente desde lo técnico, que hoy en particular lo tenemos operando a Dami Rago, que está haciéndole la suplencia a nuestro queridísimo amigo Ezequiel Amarillo, porque la semana que viene ese se va a tomar unas vacaciones bien merecidas como buen trabajador que es, y Dami está haciendo las pruebas para buscar esa química que tenemos con ese. También lo tenemos al Guri, como siempre, Mauricio del Forge de ese lado, del Sindicato del Seguro, dándonos una mano a la producción, y como siempre estoy muy bien acompañado por dos compañerazos. Cami de Foguetro. Hola Cami, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Buen lunes. Buen lunes. Salió el sol. Salió el sol, está fresco, pero el sol está lindo. Un lunes interesante. Y como siempre lo presento a mi amigo sanitarista Ale Franco. Hola Ale, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo va? Hola amigo. ¿Todo tranqui? Bien, sí, lunes, muy lunes. Muy lunes. Costó, pero aquí estamos. Sí, yo encima... Lindo día de sol, ¿eh? Lindo día de sol. Supuestamente el viernes se viene Santa Rosa. Sí. Va a llover, van a caer... Ya saben que de punta. Y ya septiembre, no lo puedo creer, que estemos ya casi en el mes 9. No, agosto voló. No. 9 meses infernales. No, por favor. Uy, duro. Uno más difícil que el otro. Siempre con algo nuevo, ¿viste? Como que siempre pasa algo. No, siendo de aparte que para nosotros en nuestra tarea militante arrancó temprano. En enero ya teníamos actividades, un paro general de la CGT. Pero bueno, nada, vamos a ver qué depara lo que queda de estos meses. Que en este país es una incógnita, digamos. No sabés qué puede llegar a pasar. No sabés qué puede llegar a pasar. Bien, tuvimos una semana pasada interesante. El día jueves tuvimos la presencia del compañero Guillermo Moreno en una clase más de la Escuela Superior Peronista de la Juventud Sindical de la CGT. Charlando ahí, la verdad que yo venía medio flechita para abajo y yo le mete un power. Increíble. Estuvimos ahí en el Salón Felipe Vallese también y con una multitudinaria concurrencia. Estuvo muy bueno, muy bueno. Sí, la verdad muy interesante lo que propone Guillermo, sobre todo que es algo que nos aqueja mucho a nosotros los militantes, que es ver la luz al final del túnel, sobre todo en el orden de nuestro movimiento, y me parece que la propuesta de Guillermo del Consejo Superior del Movimiento es muy interesante. Sí, por lo menos para sembrar una discusión, ¿no? A priori. Que eso ya en este contexto es un montón. Totalmente. Y después me gustó cómo cerró. Se llamó a sí mismo Gregorio de las Heras. Cuando después de cancha rayada San Martín pierde, ¿no? Que se pierde en cancha rayada. El ejército de los Andes queda disperso. Y bueno, es Gregorio de las Heras quien junta todos los pedazos del ejército de San Martín para después vencer en Chacabuco
y liberar a Chile, ¿no? Me gustó ese concepto de, bueno, yo soy el que viene a juntar los pedacitos. A rearmar. A vendría rearmar. a ser. Y también la frase icónica que la levantaron fue el titular de todos lados de no dejen que ningún gil hable más de un secretario Me general. encantó. Me parece, Me encantó. me parece clave y es un faro para esto que se viene adelante. Porque bueno, nada, como sabrán, históricamente nuestro enemigo histórico lo que primero hace es digregar a nuestro sujeto revolucionario, que Sin es el duda. trabajador organizado. Por eso siempre el vapuleo y el golpe a lo gremial y a lo sindical va a estar a la orden del día. Sí, con una moda muy, digamos, de ahora, ¿no? Esta cuestión de bardear a los sindicatos siempre y porque sí, ¿no? Entonces, bueno, acá estamos para dar pelea a la organización de los trabajadores. 100%, como dijo el general, lo único que vence al tiempo es la organización y acá estamos más organizados y organizadas que nunca. Bien, hoy estoy obligado, porque me vi el programa anterior y es verdad, arranqué acelerado, Bien. pero hoy estoy obligado a estar Sí, hoy acelerado, tenemos un montón de siendo cosas. que hoy tuve un día muy tranquilo, porque estuve solo, porque la compañera Estefanía Mencia, que la cual le mando un abrazo muy grande, Le mandamos un está beso. enferma, así que estuve en el gremio haciendo las tareas habituales, pero mucho más tranquilo. Un Pues, lunes acelerado para vos. claro, Bien. acelerado acá, pero en el resto de mi vida Bien. tranquilo. Así que nada, después de acá me tengo que ir a la facu encima. Bien. Pero bueno, Día en largo, fin, día lunes largo. largo. Lunes largo. Pero de esta manera vamos a dar cierre a la apertura y te pido, Dami, un tema para ya volver con Alpargatas sí, libros también. Le vamos a dar inicio a Alpargatas sí, libros también. Hoy Ale nos trae una autora que yo realmente no leí nada de Sí. ella, pero la verdad que la tapa me parece majestuosa. Bueno, yo tampoco leí nada de ella. Vamos a mostrar la tapa al gozo. Y la verdad que estoy suscripto, ¿viste? A una bacanal lectora, digamos, que viene una vez por mes, una entrega de un libro de autor por mes, con un curador en particular, que es un escritor. Y estos meses la curadora es Gabriela Cabezón Cámara, una escritora bastante conocida. Y seleccionó este libro, esta Librazo. novela de Carla Maliandi, se llama La Estirpe. A mí, sinceramente, o sea, dije, bueno, lo tengo que traer, pero porque me voló la cabeza la tapa. La tapa, que hace alusión a unos como Playmobil a caballo, ¿no? Indios, es una alegoría o una representación de una de mis obras favoritas de pintura, que se llama La Vuelta del Malón, de Ángel de la Valle, que está en el Museo Nacional de Bellas Artes. Mira. Que lo que retrata es esta cuestión del siglo XIX, donde los malones, ¿no? Tenían posesión de ese gran vasto territorio argentino y habitaban el desierto y la frontera, sobre todo. Pero bueno, a partir de ahí yo me ingreso en el libro, ¿no? Y el libro va a hablar de una mujer que en una fiesta de cumpleaños, su fiesta de cumpleaños, se le cae una bola, ¿viste? Esas brillantes Una en bola la de cabeza. boliche. De boliche en la cabeza. ¿Viste las que luces y todo eso? Sí, sí, la despejo. Exacto. Se le cae en la cabeza y pierde la memoria, ¿no? Y el libro arranca desde el hospital, ella no acordándose de nada, ni siquiera el nombre del hijo, que es algo que me impactó mucho en toda la novela, que ella no se acuerda nunca el nombre de su hijo, ¿no? Lo que nos da un síntoma hacia dónde vamos a ir, ¿no? Y la verdad que la novela está escrita en primera persona, pero con mucha intertextualidad, ¿no? Nos habla de una escritora que perdió la memoria y que está intentando escribir o está en proceso de escritura de una historia familiar que trata de la apropiación o la adopción de una indígena por parte de su tatarabuelo en esa guerra del Paraguay, ¿no? Claro, ella lo que intenta hacer es construir su historia, pero no solamente la historia de ella, sino desde los inicios. Exacto. Desde dónde viene ella, cómo viene ella y cómo llegó hasta ahí. Totalmente. Incluso por eso el libro es para mí muy... tiene esa mística que empieza hablando de una cosa, ¿no? Empieza a hablar de esta cuestión de que parece que es una mujer que pierde la memoria y que está intentándose encontrar todo el tiempo con ese pasado que tenía ella y con su escritura, y que todo el tiempo nos amaga a decir, bueno, che, va a venir el libro que está escribiendo, va a venir el libro que está escribiendo, y nunca nos da, solamente nos da pistas.
Y nos da pista de este libro que está escribiendo, que es la apropiación de esta indígena, ¿no? En manos de su tatarabuelo en la guerra del Paraguay. Y nos lleva a un viaje de ella con su pérdida de memoria, pero también como con una corporalización de esta indígena queriendo contar su historia un poco. Entonces el libro, sí, a mí la verdad que me impactó mucho en tanto y en cuanto, no solamente su escritura, sino que también nos da, para los escritores, ¿no? Para lo que intentamos escribir, nos muestra cómo es la escritura, ¿no? Entonces, de pronto hay una parte en la novela de que ella entra a su escritorio, donde tenía toda su producción, ¿no? literaria para escribir esa novela, y nos damos cuenta de que escribir una novela quizás es muchas cajas, historia, libros, diferentes personajes históricos hablando, diferentes cosas, queriendo, ¿no? escarbar ese origen de las cosas que ella quiere contar. Y aparte es la fantasía dentro de una realidad histórica, como es la época donde venía el tatarabuelo, que era la época de la conquista del desierto. Sí, sí. No tengo Sí, quizás, es antes quizás de la guerra del Paraguay, por eso ella habla del Chaco, ¿no? La novela está basada como esta cuestión de las memorias del Chaco, ¿no? Del Gran Chaco, donde en esa época mitrista de la guerra contra el Paraguay, el indio era esa frontera a conquistar, ¿no? Ese desierto, y en esa frontera a conquistar donde los hombres de letras o el ejército argentino bien llevó a la civilización. Y acá es donde a mí, por lo menos en lo personal, me pone como en una discusión histórica, ¿no? Porque digo, bueno, el libro nos hace entender que el orgullo familiar de esta familia, ¿no? Está en, bueno, tu bisabuelo fue parte de esa gran conquista al desierto, de la civilización, de la familia patricia, y sin embargo, en el inconsciente de ella, de Ana, de la protagonista de esta historia, está todo el tiempo en discusión, en disputa, ¿no? Esta cuestión de por qué métodos mi familia se llama, se cree héroe, ¿no? Che, una apropiación o no apropiación. Y después hay una cosa ahí bien kafkiana, te diría, ¿no? Como esta metamorfosis, donde ella, a raíz de encontrar y de intentar seguir escribiendo su libro, ¿no? Se le borran las palabras, ¿no? Esta pérdida de memoria se va tornando bastante oscura. No se puede comunicar, ¿no? Va a un centro de día donde diferentes personas tienen como, bueno, sus experiencias. Y hablamos, y acá habla algo que es el lenguaje, ¿no? Ella empieza a hablar en lengua toba, ¿no? En una lengua bien cerrada, casi extinta. Lo que nos pone todo el tiempo a discutir si, esto está pasando, es una imaginación de ella. ¿Cuántos idiomas que se perdieron durante la historia argentina por la conquista, por la colonización? Totalmente. Que incluso dicen muchas cosas, ¿no? Recién poníamos una canción que se llama Llora, llora, Utaraú, que es una de las líneas donde ella, ¿no? se encuentra como cantando esta canción desconocida, que hay una frase que dice llora, llora, Utaraú. Utaraú es un pájaro, que le dicen el pájaro bruja, el pájaro fantasma, tiene un grito muy particular. Y dice, llora, llora, Utaraú, en las ramas del Yatay, ya no existe el Paraguay, donde nací como tú, llora, llora, Utaraú, ¿no? Hay algo ahí de la nostalgia, de lo perdido, pero sobre todo de la necesidad de ella, ¿no? Primero como escritora, para intentar desmenuzar la obra, ¿no? Intentar y escribir acerca de esa obra que la trajo hasta ahí. Y después de esta cuestión casi sobrenatural, casi kafkiana, de que ella se va mimetizando con esa historia de esa india toba aparentemente apropiada, que fue parte de su familia. Que en su momento habían dicho que medio la habían adoptado, que la habían dado la habían traído a su familia, pero en realidad era una chica que la apropiaron y la dejaron como sirvienta. Total. Pero bueno, en la cabeza de la familia era como la salvación, la salvaron. ¿Pero de qué la salvaron? Incluso hay en una parte del libro, ¿no? Cuando relata que el bisabuelo es como este jefe de una batucada, ¿no? De que va con instrumentos, ¿no? Trae la música como un valor que para mí la música, ¿no? Civilizatorio en tanto y en cuanto de no violencia. Sin embargo, acá la música viene atrás de los caballos y las espadas, ¿no? Atrás del fuego viene la música. Sí. Y el abuelo es el que va a recuperar a esa india, a esa toba, a esa mujer, niña en esa época, del holocausto, de la tierra arrasada, del llano prendido fuego, de la familia masacrada, ¿no? Digamos,
en esa lógica es donde ella empieza a reconstruir esta historia. Historia que por muchos momentos de la novela no sabemos si ella no está mimetizándose con la indígena, si en realidad son cuestiones de la memoria de tanto haber leído su libro y su novela, de buscar, ¿no?, por dónde escribir. Pero sinceramente es una novela muy íntima, con cosas cotidianas, ¿no? Nos pone como en ejercicios cotidianos. Hay una parte, ¿no?, que ella se va a descansar a la costa, ¿no? Y va pensando, ¿no? Y si se encuentra, esta casa la hiciste vos, le dice el marido, ¿no? Esta casa la hiciste vos buscaste todas las maderas, acá escribiste parte de tu libro, ¿no? Y ella ¿no? Podemos ponernos la desolación del personaje cuando dice, che, yo no me acuerdo de nada de esto. Es como una historia que te están contando en segunda persona. Te están contando Claro. tu propia historia, Total. pero en segunda persona. Total. Hay ahí una cuestión de proximidad y lejanía todo el tiempo, y me parece que Carla, la escritora, juega muy bien con esto y juega muy bien con lo que a mí me gustó mucho, que es cómo se describe, ¿no? Entonces hay partes donde la misma Ana, la protagonista de esta historia, está pensando en, bueno, che, ¿cómo escribo? ¿Qué tengo, no? Tengo los personajes, tengo el lugar, tengo el nudo de la historia, ¿qué quiero escribir? Ahora, ¿cómo se escribe, no? Y el cómo me parece un gran llamador para los tiempos incluso que corren, ¿no? Esta cuestión de, bueno, uno puede tener toda la lógica en la cabeza, todo, pero la metodología de sentarse a escribir requiere un ejercicio de presencia y de estar ahí, que evidentemente Ana no tenía, ¿no? Y entonces ahí es donde entra la disociación del tiempo y del espacio, y sobre todo con el discurso y con la voz oficial, ¿no? Con el discurso de ya la tapa del libro. Es decir, hay algo que oculta el libro, que nos está caricaturizando, que en realidad no es tan caricatura, ¿no? Claro. Y confronta con la historia oficial. Confronta con la historia oficial, digamos. Confronta con la generación del 37, confronta con la guerra del Paraguay, con la historia mitrista, ¿no? Confronta desde su lugar. Yo creo que es muy genuino esta novela porque nos habla de otro lugar, se corre, ¿no? Y ahí me parece es donde está el jugo que uno le puede sacar no solamente al relato histórico, que no nos cuenta mucho más allá de un par de pistas, sino sobre todo al relato de cómo lo histórico en lo cotidiano nos transforma, ¿no? En este caso, a la escritora que no tiene memoria, la va a poner en un mood de, bueno, cómo recupero la memoria, y no en función de, porque ¿no? Hace un ratito les había dicho que en toda la novela no se acuerda el nombre de su hijo, le dice el chico, ¿no? En toda la novela está como el chico. Y su búsqueda no es de acordarse el nombre de su hijo, sino que su búsqueda es cómo terminar esa novela, o qué quiere decir esa novela. Prioridades. O qué encierra, claro, pero acá hay, lo que nos muestra es quizás esta cuestión de, bueno, che, cuando la conciencia está tomada, ¿no? Sí. En esto de, es ella la que habla, es ella la que piense, es alguien que incorporó, ¿no? Es una memoria de sus antepasados la que incorpora esa presencia y la pone en esa realidad. O no, es un artefacto más de la memoria. Es como que todo el tiempo nos deja en esa incertidumbre y que el lector vaya adentrándose a este texto como va pudiendo, ¿viste? Muy bueno. No, lo que yo también quería decir era que en un momento a ella, cuando le presentan esta casa que vos hablabas en la playa, ella venía ya con una historia contada de su marido, su familia, todo. Y en una se encuentra con quien le construyó la casa. Sí. Y él le dice algo que la marca mucho, que era como, bueno, a partir de ahora vas a dejar de estar tan triste. Y ella se encuentra con dos realidades totalmente diferentes. Una de la que le cuenta a la familia, esa personalidad, esa historia en segunda persona, y después todo lo que ella estaba pasando, la transición Total. De ella. Y que incluso mucho, perdón, ¿no? Porque incluso mucho de estas pistas que nos cuentan acerca de los otros, de su vida anterior al accidente, nosotros las sabemos por los otros, digamos, porque ella nunca se acuerda de su vida claro. Antes de bola de espejos cayéndole por la cabeza. Y esto de la tristeza también habla, ¿no? Como de, bueno, ella está buscando su historia hoy, pero antes también estaba triste, ¿no? Es decir, como que claro. Hay muchas pistas para que nos digan de que en realidad toda esta tristeza que ella venía de antes era porque había que resolver una cuestión familiar que es nodal, ¿no? Bien.
La verdad, Ale, maravilloso. Me parece que el libro nos abre a analizar también un proceso histórico desde una primera persona bastante interesante en nuestro país, que incluso he escuchado y lo he comentado varias veces acá, de históricos del peronismo decir que el inicio de ese subsuelo sublevado de la patria nace acá, en esta época, en la época Total. de la guerra con el Paraguay, cuando los astilleros de Buenos Aires le dijeron al gobierno mitrista: loco, nosotros no vamos a hacer barco para ir a matar a nuestros hermanos. Me parece que hay algo ahí que seguramente se puede rastrear en el trasfondo del libro. Sí, y es algo de la literatura argentina que no está muy explotado, ¿viste? Hay una historia del siglo XIX, sobre todo de mediados del siglo XIX, fines del siglo XIX, mucho de la historia rosista, donde no está discutido ni hablado ni contado literariamente por otras voces que no sean, no sé, la de la generación del 37, me sale La cautiva de Echeverría, me sale El matadero de Echeverría, me sale algunas historias que contaban de la guerra del Paraguay, ¿no? Sobre todo Mitre, sus hazañas militares. Pero bueno, la literatura tiene esta cuestión de recuperar quizás la historia desde otro lado, desde otro cajón, y traerla arriba de la mesa con otra vocación. Incluso se me ocurre otro escritor que también lo conocí en esta canal lectora, que se llama Diego Mucio, que escribió una novela, que son 3 historias, en mitad cuento, o sea, son muy largas para hacer un cuento, muy cortas para hacer una novela, entonces se le dice novel a ese género, donde escribe, se llama Las esferas oblicuas, la novela, y son 3 historias acerca de esa época, ¿no? Del siglo XIX. Entonces, Mucio me encanta, lo vamos a traer a Mucio para las próximas veces. Pero bueno, hay pocos escritores y hay pocos autores que nos traen ese siglo no desde un revisionismo, sino desde una cercanía como, bueno, che, pará, esto tiene que ver con nosotros. Claro. No está aislado del mundo. Es nuestra historia. Es nuestra historia, es parte nuestra, ¿no? Quizá nosotros los bonaerenses / porteños nos cuesta un poco ver algo que pasó a muchos kilómetros nuestros y decir, bueno, sí, pero nos forjó. No, y la importancia también de reconstruir estas historias, Sí. porque hay muchos chicos de esa época o posteriores que eran originarios y perdieron su cultura, su idioma, su educación, su familia, para interiorizarse en el colonialismo. Sí, en pos de quizás otra vida y otra forma de vivir, ¿no? Pero reitero, yo creo que esta cuestión de volver a sacar del cajón todas las cosas que nosotros pensábamos ya dadas, me parece un gran ejercicio de la memoria y sobre todo la discusión, ¿no? Excelente, excelente, Ale. Bueno, como siempre te queremos agradecer por esta hermosa columna Muchas que gracias a acabas ustedes. de traernos. Les recordamos que estuvimos hablando de La estirpe de Carla Maliandi, un libro muy interesante que nos trajo Alex Franco. Y Dami, de esta manera le damos fin a este bloque, tema, y ya seguimos con los días más felices. Los muchachón pero lista, todos unidos tosaremos Transar. y como siempre daremos. El programa de la Juventud Sindical de la CGT. Y como venimos haciendo hace varias jornadas ya, semanas atrás estuvimos hablando con Valentino Romano, también un empresario de una pyme de este país. Le damos la bienvenida a José Uturbey. Él es empresario y representante de los UBIA. Hola José, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por invitarme. No, por favor, el gusto es nuestro. Nosotros estamos en la intención, te comentamos un poco este espacio de dónde nace, de la necesidad de poder interactuar con otros puntos de vista de cómo podemos hacer para sacar la Argentina adelante. Me parece que un poco la necesidad que tiene este siglo XXI es la confluencia entre las partes para generar una propuesta superadora que nos permita volver a esos tiempos donde la Argentina era 100% pujante y un ejemplo también en el mundo, capaz alejados un poco de esa Argentina que se hablaba de principios de 1900, donde realmente había una realidad para cierto sector de nuestro país que era importante, pero después la clase trabajadora, en cierta manera, estábamos un poco más golpeados que en otros momentos. Entonces, en función de eso, queríamos, preguntarte, es una pregunta muy amplia, por supuesto, pero bueno, ¿cómo ves vos hoy la realidad de nuestra Argentina? Sí, bueno, en primer lugar estoy acá como dirigente industrial, no por UIA, sino ya en UIA desde el año 21 que no estoy, pero
siempre ligado a los sectores industriales. Bien. ¿Cómo veo yo? Argentina con un tremendo desafío, es decir, está claro que veníamos arrastrando problemas macroeconómicos en términos, hablando de economía, y ahora el principal desafío si bien se materializaba en la inflación, el principal desafío que yo veo ahora es cómo vamos a transitar a una suerte de recuperación, ¿no? Es decir, de una recuperación de actividad económica que nos incluya, como bien decías, a todos los sectores, porque creo que el principal foco ahí tiene que estar en que no nos quedemos en aquellos sectores que son hoy denominados competitivos per se, sino vayamos a un forjamiento de un desarrollo inclusivo que incluya también al mercado interno. Y digo, los sectores que en teoría son per se competitivos, podríamos hablar de hidrocarburos, podríamos hablar de minería, podríamos hablar de agroindustria extensiva, quizás también en tecnología y finanzas, pero digamos, vos tenés que en la Argentina somos 46 millones de argentinos. Si vos te parás solamente en esos sectores, podés abastecer o podés incluir 20 millones de argentinos. Para llegar a los distintos 26 restantes tenemos que forzar máquinas para abastecer y desarrollar y generarle impulso al mercado interno, y ese es el verdadero plafón para ir al mercado exportador, porque yo estoy convencido que tenemos que mejorar nuestra posición exportadora, pero para vos poder ser un país exportador necesitas cuidar tu mercado interno, como lo hacen obviamente la mayoría de los países del mundo, ¿no? Esta cuestión del mercado interno, ¿cómo lo ves vos enmarcado en las economías regionales, ¿no? Quizá mucho tiempo antes en la Argentina se hablaba del tema de economía regional, impulsar la economía regional, un término que ahora parece que quedó como en el pasado, donde cada región tiene su ventaja comparativa, digamos, y tiene también su forma de hacer. ¿Cómo ves eso? Sí, tiene su especialidad, llamémosle, y las economías regionales son claves. Lamentablemente muchas de las economías regionales están sufriendo, más allá de la realidad, porque se necesita empezar a trabajar en conjunto entre los distintos sectores en lo que hace a la microeconomía, están sufriendo por la falta de infraestructura ligada a la producción, ¿no? Es decir, tanto en ferrocarriles como en lo que son carreteras, conectividad, es decir, vos tenés una falta de competitividad de hoy de alguna de las economías regionales porque no tienen las condiciones para llegar en los mismos términos competitivos a los puertos, o no tienen las mismas condiciones para los niveles de exportación o las condiciones de exportación, o falta también, ahora tímidamente empieza a reactivarse el crédito productivo, o tienen una fuerte presión fiscal. Pero toda esta agenda se necesita hacerla a partir de una comunicación verdadera entre los sectores productivos, sindicales y los sectores del Estado, pero sobre todo también con una visión de una Argentina inclusiva. Cami, vos tenías una pregunta que me habías comentado al principio. Sí, yo te quería consultar porque vi en una entrevista hace 5 años atrás, en épocas de elecciones, recordemos que eran las elecciones donde estaba Macri, estaba Alberto Fernández y bueno, estaban los siguientes, y te quería consultar porque en un momento te habían hecho una pregunta en la cual vos tenías que indicar qué era lo que necesitaba el sector industrial para poder continuar o mejorar los números que en ese momento estaban también un poco flojos. Veníamos de la época de Macri. Y en una de esas preguntas te habían dicho qué le dirías vos a la fórmula Fernández para mejorar todo lo que es el ámbito financiero del sector productivo. Y una de tus respuestas fue que necesitabas una inteligencia para ingresar al mundo. Sin como duda. Ay, lo tenía por acá, se me fue la palabra. Una administración inteligente. Una administración exactamente, una administración inteligente. ¿Vos crees que Milei está haciendo una administración inteligente para insertarse al mundo? Mira, te agradezco la pregunta porque este es uno de los principales, y para mí, el principal desafío que tenemos. Porque hoy si vos analizás la corrección en estos primeros 8 meses, más allá de que estuvo en términos de macroeconomía la tensión,
Todavía el impacto, y que tiene un fuerte impacto en la actividad económica, ¿no? Porque, digamos, no veo la recuperación en B corta. Sí. No lo dije ahora, sino lo dije hace tiempo. Habías dicho que en vez de estar en B corta estaba como en L, y y lo dije esperabas hace la U. tiempo. Sí. Hace tiempo, y yo veo que la recuperación recién va a empezar tibiamente si se dan trabajos previos el año que viene, si no veo una recuperación franca este año. Pero volviendo a la inserción internacional, creo que este es el quid de la cuestión, porque vos tenés un mercado relativamente chico, ¿no? Es decir, Argentina con la recesión que está teniendo, el mercado en el mundo relativamente chico. Y la gran pregunta que nos tenemos que hacer todos es cómo nos vamos a insertar al mundo. Es decir, si nos vamos a insertar bajo un modelo anarcocapitalista liberal que descrea en cualquier tipo de parámetros básicos que tenemos que cuidar, o va a ser una incursión o una inserción internacional inteligente. ¿Qué le llamo yo inteligente? Es decir, que vos no te olvides que primero somos un país en vías de desarrollo. Segundo, somos un país que tiene faltas de inversión en infraestructura productiva. Tenemos cuestiones que atacan la competitividad de las producciones muchas veces por cuestiones impositivas o por cuestiones comerciales o falta de crédito. Somos de los que menos crédito tiene productivo en la región y en el mundo ni qué hablar. Entonces, hay reformas y hay estructuras que hay que cambiar para poder separar la paja del trigo y decir quién es competitivo y quién no es competitivo. Porque si vos abrís desinteligentemente la economía al mundo, en un esquema liberal, que no lo hace ningún país del mundo, vos vas a, inclusive Estados Unidos, tiene posiciones arancelarias que cuidan su producción como nadie. Las últimas las subieron hace un par de meses. Vas a Brasil, ni que hablar. Y cuando Bolsonaro era presidente, mucho más todavía, pero digamos, ni que hablar cuidan. Vas a Europa, andá a llevar un producto que tenga que competir contra los lácteos en Francia y te matan. Entonces, esto es algo que tenemos que sopesar en la apertura. Yo no digo que no nos abramos, al contrario, tenemos que insertarnos al mundo, pero tenemos que insertarnos cuidando nuestras cadenas productivas. Porque aparte, si vos ves el mundo en lo que pasó desde el 2008 hasta acá, digo 2008 para hablar Lehman Brothers, Total. Si a eso le tenés en cuenta lo que pasó con Ucrania, si a eso tenés en cuenta lo que pasó con la pandemia, es como que hay una suerte de relocalización de las empresas, hay una suerte de desglobalización o regionalización productiva. Esto los americanos le llaman el friendshoring, nearshoring, que es decir, no es que otra cosa que cuidar las cadenas productivas. Cuidar las cadenas productivas para justamente poder interactuar con el mundo, insertarte internacionalmente, pero sin descuidar tus cadenas productivas, tu empleo local, tus economías regionales, tus cadenas de valor. Quizá en ese sentido, ¿no? Los nacionalismos, ¿no? En esa enclave de cómo funciona la economía y todo. Y acerca de cómo vendernos en el mundo, lo que te quería preguntar es acerca del RIGI, de cómo ves el RIGI como algo que le hace daño al sector, como algo que lo va a potenciar, cómo les afecta, ¿qué pensás acerca de eso? Sí, primero, más que nacional, yo diría lo regional. Bien. Por eso es importante trabajar el concepto del Mercosur y trabajarlo a fondo y bien e integrativamente hablando, aportar sobre esa línea. Yendo al RIGI, yo te diría que es una herramienta más que, como toda herramienta, no hay que ni totalizarla ni parcializarla a niveles de subestimarla. Es decir, si creemos que a partir del RIGI se va a salvar la economía en la Argentina o las inversiones van a llover, me parece que es un error. Si creemos que la condena del RIGI es lo que nos va a permitir un rebrote productivo, también es un error. Yo creo que son políticas que, en términos de incentivo como concepto, me parece bien que se incentiven inversiones. Hubo una fuerte discusión de la cual participé también en que se necesitaba incluir las cadenas productivas locales. Están exentas, ¿no? Las locales, solamente es externo, ¿no? Sí, no. Locales me refiero a de abastecimiento y no están necesariamente exentas. Como el RIGI, no es que solamente... No, porque puede haber UTES o, digamos, distintos tipos de participación sobre los cuales no necesariamente están excluidas. Pero, digamos, me refiero a que ese era un punto, que las cadenas de valor también puedan participar los locales, con los beneficios, me refiero, claro, que puedan tener los RIGI, estos regímenes,
y por otro lado también tener no solo la participación, sino, digamos, justamente cuidado sobre las jurisdicciones locales en materia de tributación. Porque si vos centralizás toda la decisión y avasallás lo que son facultades tributarias locales, es muy probable que termines en una declaración de inconstitucionalidad de esos regímenes. Pero en definitiva yo creo que está bien, los sectores que se eligieron no me parecen males, que creo que van a traccionar. Sí creo que tenemos que poner mucho foco en ir más allá del RIGI, porque si no, la salida productiva no es a partir de eso solamente, porque te vuelvo a decir, son sectores que pueden llegar a fortalecer y tener una irradiación sobre 20 millones de personas, no sobre 46. ¿No ves entonces una como incompatibilidad entre el RIGI y la economía nacional? Entonces. No, porque tampoco son montos que vayan. La competencia que se presentaba o se planteaba al principio, si fueron subsanando eso en la reglamentación, creo que tienen una realidad de ser. Y a partir, igual también, los blanqueos o las moratorias, obviamente, decir por qué a este sí, por qué a este no. Bueno, es en algún punto dar un punto de inicio que, digamos, no me parece mal en la medida que se lo considere algo como parte de un programa de recuperación de la Argentina en términos productivos. ¿Ves esa recuperación con los números que estamos viendo, digamos, con no sé cuántos puntos que bajó la industria? ¿Ves una recuperación posible con este modo de...? No, hoy en términos industriales caíste, si comparas los primeros 6 meses del año con los primeros 6 meses del año pasado, caíste casi 14,5% en materia industrial y es mucho. Tenés la mitad de la capacidad industrial instalada ociosa y es mucho. Es decir, todavía veo que falta mucho por recorrer, mucho camino por recorrer, y dentro de ese camino necesitamos una articulación de los sectores públicos y privados. Es decir, el Estado tiene que cumplir un rol en eso. En el diseño de las políticas en términos microeconómicos tiene que cumplir, no lo puedes dejar, digamos, sorteado a la iniciativa privada, o como en algún momento decía el ministro Caputo, bueno, no, nosotros ya hicimos lo macro, ahora ustedes ocúpense de lo micro. Esto requiere de una artesanía sectorial en donde el Estado tiene mucho para hablar, ¿no? Sí, no, es que eso me parece central. Nosotros desde nuestra doctrina entendemos que obviamente se habla del concepto de federalismo y también de las decisiones privadas de los miembros de la sociedad, pero también una cuestión, si se quiere, centralista en función de pensar la economía del país de una manera planificada, obviamente permitiendo las libertades propias que tenemos cada uno de nosotros, porque nosotros doctrinadamente queremos que los empresarios ganen cada vez más plata para que así también los trabajadores puedan cada vez ganar más plata o tener mejores condiciones de vida, para no limitarlo únicamente a un monto nominal de dinero. Pero bien, estamos hablando con Jorsut Tubey, él es empresante y representante del sector industrial argentino, para los que recién se suman a la transmisión. Y quería, bueno, José, llevarte también hacia el lado de la relación con el sindicalismo. ¿Cómo ves vos esa relación que, si se quiere, en momentos históricos fue más equilibrada? Hubo momentos donde hubo preponderancias de algunos lados. ¿Cómo ves vos la relación con el sindicalismo y el empresario? Hay quienes tratan de presentarlo como una suerte de una relación antinómica, y para mí no, para mí es una relación que cada vez se consolida más. Yo no dejo de hablar, interactuar, planificar, diseñar con muchísimos de los sectores de la CGT, con la CGT misma. Y yo veo que hay una sinergia, una conceptualización de país compartida entre los sectores productivos y grupos empresarios y los sectores sindicales. ¿Por qué? Porque a este país lo hicimos entre todos y lo tenemos que hacer entre todos, con sus aciertos y sus errores. Y digamos, fíjate vos lo que pasa en la región. Muchas veces tienden a conceptualizar o mal conceptualizar. Fíjense cómo está Chile, fíjense cómo está Uruguay o Ecuador, y tratan de traspolar en términos económicos y sociales a lo que pasa en la Argentina, y eso es un error. Argentina tiene la gran capacidad de construir un tejido de clase media, de construir un tejido social contenido a partir de un fuerte trabajo de los sindicatos y a partir de un fuerte trabajo de los empresarios. Entonces, ir a una posición antinómica es ir contra la esencia de la Argentina. Y es más,
Fíjense los desmanes sociales que se produjeron en Chile por no tener un sindicalismo ordenado. Fíjense los desmanes sociales que se producen en la región muchas veces por no tener estructuras intermedias que puedan articular, que en definitiva puedan articular buscando un trabajo, un país como con una salida productiva, que es la que estamos hablando. Yo en eso veo más coincidencias que disidencias, y al contrario, reivindico muchísimo el trabajo del sindicalismo. Podemos, como en el mundo empresario, como en el mundo político, como en el mundo intelectual o científico, tener casos que no sean los adecuados para la Argentina, seguro, que tengan malas prácticas, seguro, pero de ahí en más me parece que hay que reivindicar esa relación. Sí, nosotros en particular con Ale participamos somos trabajadores de obras sanitarias, de AISA en particular, y nuestro secretario general, José Luis Lingeri, siempre nos suele decir, no hay empresarios sin empresa, sin trabajadores, ni trabajadores sin empresarios. Eso me parece bastante importante de reivindicar también. Estuvimos hablando hace un poquito sobre esta caída que vemos en la actividad industrial, y quería consultarte ¿cuáles son los sectores que están más golpeados hoy por hoy por este tipo de políticas? Bueno, los más golpeados son aquellos que dependen mucho del mercado interno, es decir, la actividad económica restringida o bajo un esquema de freno de mano llevó a que aquellos sectores que están dependiendo mucho del mercado interno tengan hoy una situación más gravosa de los que pueden ser algunos sectores exportables. Y digo algunos porque también hay una falta de competitividad importante, que digamos está caro la producción en la Argentina, está caro producir en la Argentina por la política cambiaria, llamémosle, y eso te lleva, con los desequilibrios que yo te hacía mención, que te hacen una situación, te ponen bajo una situación de falta de competitividad, por lo que hablábamos del comercio, de créditos fiscales, infraestructura, te lleva a que hoy la situación está complicada en términos generales. Hay sectores que per se hoy están mejor que otros, pero porque el mundo justo los posiciona como tales, como más demandados. Hablábamos hidrocarburos, hablábamos litio y minería, hablábamos algunos sectores ligados al agro, pero veo que ahí hay que buscar un trabajo compartido para dar y dotar más competitivamente hablando al país. Bien. ¿Ves una salida de este gobierno acerca de hablar con empresarios, juntarse con sindicatos, digamos, lo que demanda la época, que es salir todos juntos, ¿no? Recién hablabas vos de que esto lo hicieron los empresarios y los trabajadores, ¿no? La mancomunión de clases, lo llama el peronismo, no queremos la lucha de clases, sino que en la mancomunión. Y este gobierno parece que viene por esa mancomunión, ¿no? Esta cuestión de ponernos unos contra otros, ¿no? La culpa la tiene el empresario, la culpa la tiene el sindicalista. ¿Cómo ves eso, entendiendo también esto que decías antes de la Argentina cara, ¿no? ¿Por qué es caro producir en la Argentina? ¿O por qué es más caro que quizás en otros lugares? Yo creo que se viene el desafío, como te decía, compartido entre los sectores, y que el Estado tiene que tener un rol importante en esta mancomunión que vos haces mención. Sin lugar a dudas, digamos, no, Argentina no va a poder salir si no es a partir de eso. Es decir, vislumbraría muchos nubarrones si no hay un trabajo compartido. Argentina es cara porque hoy vos tenés faltantes de variables que te hacen a la competitividad, que son faltantes estructurales, que no los tenés ya por naturaleza, que necesitan un trabajo, una reforma, necesitan justamente un rediseño. ¿Qué son? ¿De materias primas o formas de producir, digamos? Variables que tienen que ver con la economía. Hablábamos recién créditos, impuestos, tenés, digamos, en lo que hace a la inserción internacional, la infraestructura, un montón de cosas. Ahora, más allá de eso, yo creo que, si bien en términos históricos Argentina no está necesariamente apreciado el tipo de cambio a niveles desajustados, podemos hablar más o menos 10%, sí creo que el verdadero desafío es si el orden debería ser hacer esas reformas estructurales, y si no se dan, ojo que en términos reales, la competitividad en términos reales ya se está anclando en una base que, si no tocas un poquito lo cambiario monetario, vas a tener problemas de sostenimiento. Es decir, si no pudiste hacer las reformas del caso, o no las vas a poder hacer,
y vas a sacar el impuesto país o parte de él, y jugá un poquito con los cambiarios, porque si no empiezan a haber problemas en serio. Claro. Si no hiciste la reforma y querés sacar el cepo, y bueno, ahí hay una incompatibilidad per se en términos de competitividad. Este gobierno parece como que tiene no todas las variables que dijiste vos, y es como que está dispuesto a no tocarlas, ¿no? Uno escucha al gobierno en on y en off y dice que el cepo no lo va a tocar, dice que... Bueno, pero ¿cómo lo ves vos? Es que me parece bien que no lo toque el cepo si es que no están las reformas estructurales, porque si no es, sin lugar a dudas, peor el remedio que la enfermedad. ¿Se pueden dar las si tenés, respuestas estructurales? Se tienen que dar. Bien. Y si no, tenés que ajustar un poco las otras variables en términos cambiarios para poder dar lugar a esas reformas. Pero digamos, la chancha, los 20 y la máquina de hacer chorizo no las puedes tener. Es decir, Claro. o una u otra. Claro. José, como última pregunta, que me interesa tu opinión desde el rol de industrial. Estuvimos el día jueves en la Escuela Superior Peronista, un programa de formación sindical que tiene la CGT, encabezado por la Juventud, y estuvo el compañero Guillermo Morendo hablando sobre cómo pensar la Argentina que se viene, y en una de sus alocuciones respondió una pregunta acerca de el fenómeno de China en Latinoamérica y la competitividad regional que tiene la Argentina con la inclusión de China. Guillermo Moreno marcaba fuertemente que, viste que él hace mucho hincapié sobre el tema de los costos, que capaz los costos entre Argentina y China no eran tan diferentes, pero que había una economía planificada por parte del gobierno de China que hacía que la venta, el precio de venta sea más barato. ¿Qué opinión tienen los industriales argentinos a partir del fenómeno de China? Sí, primero espero que me inviten a la escuela y a participar Cuando en quieras. algún momento. Yo soy materia dispuesta, porque me parece que hay que trabajar en conjunto, realmente, en buscar formación, capacitación, intercambio de experiencia, porque esa es la única forma de poder reconstituirnos. Así que dispuesto. Dale. Pero China también está perdiendo competitividad, ¿no? Es decir, en materia salarial, en materia... Tienen, no diría una crisis como la subprime inmobiliaria, pero está con un problema inmobiliario importante. Es decir, sin embargo, hoy vos ves en términos geopolíticos y tenés claramente una guerra tecnológica, digamos, comercial entre Estados Unidos y China. China juega un papel preponderante a nivel geopolítico internacional. Creo que no hay que ideologizar nuestra inserción internacional. Es decir, nuestra inserción internacional en términos económicos al mundo no puede ser dicotómica. O estoy con Estados Unidos o estoy con China. Tenemos que ir justamente en un mundo con las características que teníamos, donde inclusive los organismos internacionales pierden en términos relativo valor. Tenemos que tener la suficiente capacidad de ir viendo. Hay aspectos comerciales que tenemos que comercializar con China, y es nuestro socio comercial muy importante. También tenemos aspectos con Estados Unidos que tenemos que ir llevando. Y por supuesto, soy de los que creen que tenemos que trabajar en materia regional con el Mercosur para poder generar más músculo de atención con estos sectores y con estos países. Bueno, José, la verdad que te quiero agradecer un montón. Podemos estar hablando un horas programa y horas, entero. claro, un Total. programa entero, porque nada, me parece que encontrarnos, esto que comentabas vos, esta necesidad de encontrarnos, de plantearnos incluso también en las diferencias, ideas superadoras. Que por ahora no son muchas, digamos. Que no son En muchas. términos de pensar el país Sí, y de sí. pensar el... Sin duda. Y para mí venir a este tipo de programas donde están los jóvenes, el otro día me invitaron también de jóvenes industriales, jóvenes sindicalistas, después de la escuela de formación, invíteme, porque yo veo muchísima más conciencia en los dirigentes jóvenes, en los sectores jóvenes, tanto de la producción, del lado empresario como sindical, muchísimas más coincidencias y conciencia de que hay una salida compartida y una claridad conceptual sobre lo que necesita el país, que para mí es un placer estar acá. Así que desde ese lugar siempre Muchísimas cuenten gracias. conmigo. Muchísimas gracias, José. Estás escuchando Ambiente Radio, la radio de las Fentos. Y seguimos en los días más felices, el programa de la Juventud Sindical de la CGT. Y de esta manera damos inicio a un nuevo bloque donde vamos a estar hablando de una formación política, a mí me gusta decirle formación política, que hubo en el PJ de la ciudad sobre el modelo sindical. Y para eso estamos con la presencia de Luli Hamilton, Adrián Palermo y Fede Rudy. ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Buenas Rama, buena Cami. Acercate al mic porque es el mal de los de obras sanitarias, no te queremos meter en esa. No. Buenas tardes a los compañeros que están ahí en producción y a todos y a todas los que están viéndonos. Gracias por la invitación. Bueno, hace una semana atrás, puede ser, un poquito más, tuvieron esta formación ahí en el PJ de la ciudad sobre modelo sindical. ¿Cómo se gestó? ¿De qué estuvieron charlando? Cuéntenos un poquito. No se peleen, por favor, por arrancar. Bueno, arranco. Bueno, hace dos meses más o menos lanzamos el ciclo de formación de la JP en Capital, que ya tuvo 3 encuentros. El primero fue sobre política exterior, el segundo sobre pensamiento nacional y el tercero fue sobre sindicalismo. Y la verdad que para coronar todo el laburo que venimos teniendo acá con los compañeros, con Adri, bueno, con Seba también, secretario de Juventud, y con muchos compañeros y compañeras de los sindicatos desde hace varios meses ya que venimos articulando distintas acciones. Dijimos, bueno, vamos a armarlo en conjunto y armamos eso que fue hace 3 semanas, creo, a principios de agosto, sí. En APL, que tuvimos un lindo panel, estuvo interesante. Sí. Bueno, sí, siguiendo con lo que viene diciendo Fede, esto se da a través de la articulación que venimos haciendo desde la Juventud Sindical de la CGT por una decisión también política del compañero Sebastián Maturano, donde desde el mes de marzo empezamos a reunirnos la Juventud Sindical de la CGT junto a otras organizaciones y con nuestro partido. Fede y Luli asumieron hace poco como nuevas autoridades de la Juventud Peronista de la capital y automáticamente nos contactamos para decir, bueno, empecemos a trabajar en conjunto y sobre todo cuando haya que hablar de lo que es modelo sindical, ¿por qué no hacerlo con la Juventud Sindical de la CGT? No sé qué, me hacen caras de... No. Algo está pasando. Algo está fallando. Sí, no. Es muy sensible la mesa. ¿Más lejos? La mesa es muy sensible. Ah, sí, tengo... No, sí. Eso de sindicalista, golpear la mesa. Claro, disculpa. nos pasa. Sí, a mí también ese al principio me retaba, pero bueno. Pero bueno, descontracturamos un poco. Exactamente. Un poco aparte me parece que acá lo que nace es esta necesidad que vemos mucho de nosotros, la juventud, de la cual somos parte, de formarnos, de empezar a juntar eso que durante mucho tiempo vimos que estaba separado, que era la política y el sindicalismo, y empezar a encontrar, que un poco también lo estuvimos hablando recién con Josué Tubey, que es empresario industrial, que uno se imagina que puede llegar a estar en las antípodas, pero al fin y al cabo, cuando vos rascás un poco, lo que se ve son más puntos de acuerdo que desacuerdo. Capaz lo que va a variar son las maneras, las prácticas, pero el fin último es nada, que la Argentina sea un mejor país, básicamente, para todos lo que vivimos acá. Sí, total lo que decís. Ahora, bueno, desde la JP venimos, además de con la Juventud Sindical, como impulsando eso también, que el espacio sea un lugar donde se puedan encontrar distintos actores, desde orgas políticas hasta actores de la sociedad civil, sindicatos, o sea, que haya también más diálogo justamente para encontrar esos puntos en común, que de ahí salgan acciones, porque además cuando unís fuerzas las cosas salen mejor, llegás a más gente, tiene como un doble beneficio más allá de la actividad en sí, y que eso sirva para ir trazando este camino juntos, que es pensar qué hacer en este contexto que es distinto al del año anterior, ni hablar, pero que también a la política y al sindicalismo y a todos los actores que queremos una sociedad más justa nos pone en el lugar de decir, che, bueno, tenemos que encontrar esas nuevas recetas y esas nuevas formas. De la juventud claramente hay una búsqueda en ese sentido, pero mejor hacerlo encontrándose con otros. 100%, me parece que esto que dice Luli es clave, y también se vislumbró no solamente en las actividades del PJ de la ciudad, sino lo que comentaba Adri al principio del encuentro nacional de jóvenes que hicimos en FSOC hace unos meses también. Y en función de eso le quería preguntar, bueno, hacia adelante, ¿cómo seguimos? Tuvimos este primer encuentro del ciclo de formación sobre el modelo sindical, y para adelante, ¿cómo sigue el asunto? No, yo creo que, bueno, el encuentro sobre la charla, porque era charla sobre formación sindical, y quiero resaltar algo que ese día en la apertura dijo la compañera Kelly Olmos y el compañero Mariano Recalde, que
que en 20 años más o menos, hacía más de 20 años que no se juntaban la juventud sindical de la CGT, la juventud peronista del partido. No nos vamos a creer que estamos haciendo historia, pero sí creo que nosotros estamos dando un gesto en las acciones de maduración política que quizás no vienen haciendo otros y otras hace años, y que realmente la preocupación y las ganas de sacar adelante este país, porque ya tenemos arrebatado el futuro si seguimos como estamos, y el presente también, no tenemos tiempo para discutir boludeces hablándolo mal y pronto, sino creo que tenemos que tener un gesto de madurez que si no lo tienen quizás dirigentes con más trayectoria, bueno, desde la juventud tenemos que revelarnos y hacerlo, porque si no, siento que seguimos a veces en las pequeñeces, sino en las cuestiones que realmente nos interesan. Y en esto no es que solo nos juntamos en un encuentro de formación para una charla, o mismo la otra vez en el encuentro de sociales, como bien decías, que fue más multisectorial, sino que también la idea es llevar todas las acciones que vengamos nosotros como Juventud Sindical de la CGT. Ellos vienen acompañándonos, así como vienen Fede con Luli llevando adelante un montón de acciones, en este caso en contra del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que sabemos la desigualdad que hay en esta ciudad. Los trabajadores y las trabajadoras también somos un actor político, y bueno, tenemos que sentarnos en esa mesa a discutir. Si no, pareciera que cada uno se sienta en las mesas que le quedan cómodas, o a escucharnos entre nosotros mismos. Y creo que la juventud, como dije al principio, tiene que rebelarse. Creo que esta juventud sindical de la CGT lo está haciendo. Y bueno, ahora creo que el viernes, Fede, hay una actividad, como varias de las que ya venimos participando, que estaría bueno que nos cuentes, para convocar también a toda la juventud sindical y todos los oyentes a este encuentro. Sí, obvio. Bueno, preguntabas cómo va a seguir para adelante, y ya, para adelante, 3 días. El viernes. Excelente. Bueno, desde la JP impulsamos una convocatoria, una multisectorial, de todos los sectores afectados por las políticas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de Jorge Macri, que bueno, un poco en esto que decía Adri también, y de cómo venimos, creemos que hay muchos focos de conflicto abiertos contra el gobierno de la ciudad. No sé, tenés a los que reclaman por conflictos educativos, por la salud, por el transporte, por la vivienda, tenés a los clubes de barrio, bueno, un sinfín de problemas abiertos y todo el tiempo presentes en la discusión en la ciudad, pero que a veces cuesta mucho articularlos, ¿no? O cuesta que cada uno de esos conflictos esté dentro de una estrategia común o un espacio de diálogo. Entonces convocamos una multisectorial, de la cual ya tuvimos 3 reuniones con todos estos sectores. Bueno, los pibes de la Juventud Sindical vienen participando, y vienen participando todos estos actores que iba nombrando antes, y decidimos este viernes 30 de agosto a las 4 de la tarde llevar un petitorio a la jefatura de gobierno en Parque Patricios con todos estos reclamos que tiene cada sector. Y bueno, además hacer una radio abierta, no será tan profesional como esta, pero será una radio al fin. Y bueno, cerramos con una merienda popular. Sí, porque una de las siguientes preguntas que tenía en mente para hacerles es, nosotros vimos durante todo el proceso de la campaña que realmente había una interna dentro de Juntos por el Cambio, y en particular del PRO. Entonces se pusieron en primer plano un montón de problemáticas que tenía la Ciudad de Buenos Aires, que parece que desde que ganó Jorge Macri desaparecieron. Ya no hay más problemas en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces yo lo que le quería preguntar a los 3, también desde el punto de vista sindical, aparte que Adri también tiene su laburo en su comuna, ¿cuál es la situación actual de la Ciudad de Buenos Aires? Porque pareciera que todos los problemas que tenía Rodríguez Larreta desaparecieron. Vino Jorge, que es el heredero, el superpoderoso Jorge, que nada, hizo lo que pudo en Vicente López, y ahora viene a hacer lo que puede acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y para mí es evidente, bueno, y en la multisectorial salió con mucha fuerza, que desde diciembre ahora la ciudad está mucho más descuidada. Mismo
por esto que vos traías de las internas, dentro de Juntos por el Cambio, la nueva gestión, Jorge Macri, digo, hubo un tiempo provincial donde decís, bueno, sale el equipo de Larreta, entra un equipo nuevo, hay algunas cosas que se tienen que acomodar, puede pasar. Los primeros meses, no sé si se acuerdan, estuvo la tormenta, por ejemplo, que fue casi un huracán en la ciudad, que se cayeron árboles por todos lados. Pasaron meses, no se levantaban las ramas. 3 meses. Bueno, yo tengo en mi casa, sigue habiendo en la esquina No, 3 meses tardó en levantar una rama que se había caído en esa tormenta cerca de la oficina donde yo trabajo. 3 meses. Nosotros no lo podíamos creer. También ola de calor, la ciudad, más sucia, evidentemente. ¿Cuál fue la respuesta que dio Jorge Macri? Che, la culpa la tienen los que recolectan basura, la culpa la tienen los que duermen cerca y buscan comida en los contenedores. O sea, toda una cosa, además de muy cínica, ridícula, la respuesta política. Y a eso me parece que abrió un poco cierto malestar en los porteños, que esta es una ciudad, bueno, el distrito más rico del país, muy injusta, igual por el corte ideológico que tiene acá el PRO hace un montón de tiempo, pero que había cierta maquinita de la gestión que uno podía decir, bueno, después de tanto tiempo, mal que mal funcionaba. Yo creo que hoy en día eso es como un nuevo sentido común que los porteños empiezan a ver, que las cosas no funcionan tan bien, esto de recolección de basura, alumbrado, y eso se le suma toda la otra parte, que es por ahí, al menos a mí, la que más me moviliza, que tiene que ver con la ausencia específica en salud, en educación, que bueno, hablamos recién afuera con un compañero, o sea, el presupuesto en salud bajó un montón, en educación los conflictos siguen siendo los mismos, hasta con mayor intensidad. Hay como una gestión que está muy golpeada en este momento, y a eso se le suma algo que salió mucho en la multisectorial, que es el tema represivo. Con la gente en situación de calle y después mismo en los barrios del sur, en las comunas del sur, bueno, hace poco en La Oculta, la policía, bueno, nada, tuvo un operativo muy, muy fuerte, mismo los desalojos, como que viene habiendo una contradicción muy fuerte entre ausencia en la gestión y una presencia por parte de la policía o mismo del gobierno de la ciudad, pero en una clave más represiva o de, golpear a los que en situaciones más vulnerables se encuentran. Sí, a los trabajadores ambulantes. También. Estas últimas semanas estuvimos viendo el nivel de represión que tiene la policía con los vendedores de las ferias, por ejemplo la del Parque Centenario, que es muy importante, donde mucha gente tiene su único sustento y su trabajo en el parque, y bueno, dicen que por una denuncia de vecinos, porque le molestaba el orden público, deciden levantar la feria. Y estamos hablando de puestos de trabajo, que sean formales o informales, es lo único que muchas familias tienen para poder seguir viviendo en esta economía que cada vez sube más la inflación, y bueno, los sueldos y la producción es cada vez más corta. Sí, que de parte de la ciudad no hay ninguna política para paliar un poco, la situación económica, que uno puede ubicarla en Nación, pero acá en Capital, el transporte sigue aumentando, los alquileres se van a la mierda, como también es invisible, y hay una responsabilidad por parte de Jorge Macri en ese sentido. Hay una prioridad de sacar a los vendedores ambulantes y a la gente que vive en la calle, que hoy en día es donde hay un enfoque muy grande acá en Capital Federal, de gente que está viviendo en la calle, en situación de calle, con chicos chiquitos, muchos jubilados también, sí. Que es una pena enorme porque muchos tienen que elegir entre la medicación y tener una vivienda. Y creo que eso es una prioridad que tiene que tener el gobierno hoy en día. Sí, perdón, No, esto que decía Luli, que para mí es central. Estamos discutiendo de la ciudad más rica del país, digamos. Acá plata no falta, acá no es la discusión. Después con Milei nos podemos pelear cuando dice que no hay plata, de dónde está haciendo el ajuste, pero acá hay muchísima guita y no se pone donde hay que ponerla. O para lo único que se pone en los barrios del sur de la ciudad es para mandar a la policía. Hoy La Boca amaneció de nuevo con una situación de desalojos, sin orden judicial previa, siempre mandando y cagando a palos a los vecinos o a las vecinas que tienen un derecho a una vivienda digna, y bueno, donde el gobierno de la ciudad no da una respuesta, salvo más allá de los palos y de la represión. Entonces creo que hay que tomar, nosotros a veces tenemos por
estar donde estamos tenemos una doble responsabilidad, me parece, que es que somos militantes de la capital, que muchas veces eso nos demanda estar detrás de la agenda nacional, porque es de donde está el eje, donde está el Congreso de la Nación, donde está la Casa Rosada, pero también somos militantes de la Ciudad de Buenos Aires y nos demanda la propia agenda de la ciudad dar las discusiones para que los porteños y las porteñas vivan mejor. Sí, que incluso es algo que se escucha... incluso si uno se pone a analizarlo, encuentra un problema, porque en el conurbano o en Bahía Blanca, en Carmen Patagones, la gente vive mal, es culpa del Kicillof. En Formosa vive mal, es culpa de Infran. En La Rioja vive mal, es culpa de Quintela. En la capital vive mal y es culpa del presidente de la Nación. O sea, me parece que hay ahí una supresión del rol que tiene el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que me parece que es momento de ponerla un poco más a flor de piel, traerla a la primera plana para que se vea que es un modelo de gobierno que tienen ellos, ¿no? Total, sí. Y además que tiene funciones, por cómo está conformada la Ciudad de Buenos Aires, tiene funciones municipales y las mismas que tiene cualquier gobierno provincial. Y hace agua en las dos, la verdad. Haces agua en esto que decía Luli, en la recolección de residuos, en lo que en general en el conurbano le compete a un intendente, y también haces agua en la infraestructura escolar, en el servicio de transporte. Bueno, los compañeros de camioneros están con un conflicto muy fuerte abierto, los trabajadores de subte. La verdad preocupa que con la cantidad de recursos que hay estén tan mal gestionados y el pueblo viva tan mal. 100%. Compañeros y compañeras, estamos hablando con Adrián Palermo, Luli Harmington y Fede Rudy de la JP, del PJ de la ciudad. Y para continuar con esta entrevista, quería comentarles, nosotros en particular el gremio en el que estamos afiliados con Ale, el día viernes vamos a hacer una charla, vamos a iniciar un ciclo de charlas, y la primera pregunta disparadora habla sobre este concepto que está muy en primera plana, de que la rebeldía se volvió derecha. Bueno, me gustaría hablar un poquito. Tenemos 8 minutos de entrevista para discutir eso. Un título en 8 minutos. Y acá el gurí nos andaba pidiendo títulos. Así que, nada, abro la mesa para charlar esto. ¿Es así? ¿Creen que la rebeldía se volvió de derecha? ¿O liberal? ¿O anarcocapitalista liberal? No, yo lo que creo es que, bueno, lo comenté un poco al principio cuando estaba hablando, esto de que muchas veces estuvimos más pendientes de las formas, de que Irán también hay una realidad, volviendo a lo de la Ciudad de Buenos Aires. Vos lo único que ves en los medios masivos de comunicación de la Ciudad de Buenos Aires es la publicidad. Después no te enterás ni que hoy hubo un desalojo en La Boca, de que en la Comuna 8 murió un pibe en la Villa 20 en un tiroteo cruzado. Por suerte tenemos estos espacios nosotros y seguimos redoblando el esfuerzo hasta a través de contar lo que realmente pasa, y que creo que a toda la sociedad le importa. Pasa que hoy la agenda te la vienen marcando de cuestiones que parecieran más de programas de chimentos que de la política en sí, ¿no? Por más que sean graves, no puede ser que esté 24 horas la televisión hablando de con qué mujer o no sale el presidente Milei, y no de los problemas reales de una sociedad. Así que, por suerte, tenemos estos canales de comunicación. Yo no sé si es revolucionario, la rebeldía la tiene la derecha, pero sí hubo un hartazgo muy grande de la sociedad venía viviendo cada vez peor y nosotros no pudimos resolver los problemas, creo, y que también hay un cuestionamiento muy grande hacia una forma de hacer política. También no nos vamos a ser nosotros los sindicalistas. Está todo en cuestionamiento hoy por la sociedad. Nosotros a veces quizá en vez de estar buscando los culpables o la culpa es de este o la culpa es del otro, no, porque este es peronista, porque este no es peronista, porque este es progre, porque yo creo que lo mejor. Creo que es volver a lo que decíamos al principio, a organizarnos realmente con un solo interés que es el del pueblo. Si los conceptos más básicos y claros del peronismo, ¿no?, estuviesen llevados a la práctica, yo creo que muchos problemas de lo que hoy tenemos para organizarnos no existirían. Y que creo que a veces la hacemos más difícil de lo que es.
creo que tenemos muchos pensamientos y pensadores y poca acción. Y eso la gente ya lo nota. Y yo creo que no fue ni revolucionario ni rebelde que el pueblo haya elegido a Milei, nos guste, nos duela o no, sino que bueno, ese fue el hartazgo hacia una manera de hacer política y nuestra generación está siendo arrastrada por eso. Entonces también creo que tenemos que animarnos, porque muchas veces hablamos de nuestros compañeros que fueron detenidos, desaparecidos, aquellos que estuvieron 17 años esperando el retorno de Perón, que dieron su vida por esta patria, y después los hechos no se los está honrando. Así que creo que reunirnos, saldar diferencias, conocernos, porque muchas veces te conoces a través de lo que ves en una foto o lo que dijo alguien de esa persona. Es el primer paso para organizarnos y vencer al tiempo. Conocernos y formarnos. Y formarnos, sí. Total. Formados creo que los que estamos hoy en lugares y en cargos de responsabilidad, como es el caso de... Somos militantes, pero hace años militamos y creo que ya tenemos que estar formados, tenemos la obligación. No podemos llegar... Sí. Por eso también ha pasado. Muchas veces llegan a ocupar cargos y lugares de responsabilidad personas que no están formadas ni preparadas ni para gestionar el Estado. Y eso también nos tenemos que hacer cargo nosotros, sin señalar con el dedo, sin dar nombre, pero creo que estamos preparados esta generación para hacernos cargo. Así que bueno, no sé, Fede, Luli. Sí, no, yo antes de dejarles un paréntesis en esto que dice Adri, porque me abre una puerta que es muy importante, porque bueno, nada, como le comentábamos a la oyentada hace un rato, el día jueves estuvimos con el compañero Guillermo Moreno en la escuela superior peronista y hablaba sobre los cuadros políticos y la formación técnica o teórica, si se quiere, pero no nos tenemos que olvidar que doctrinariamente para Perón un cuadro político era base moral por altura intelectual, o sea, porque también encontramos ahí un problema que es lo que estuvo en primera plana hasta sigue estando ahora. No sé qué pasó, pero Milei dijo todo, está haciendo todo lo que dijo que iba a hacer en campaña. Y quizá nosotros... Sí, para mí no es tirarle flores. Sobre la pregunta que hiciste antes, o sea, para mí si la pregunta fuera ¿la juventud se volvió de derecha más que la rebeldía? La respuesta es que no, porque uno ve todo el tiempo pibes y pibas, o sea, desde secundarios, en las universidades, en los barrios, en todos lados, que se suman a la militancia política, se suman al peronismo, o sea, eso está, yo creo que a veces se sobredimensiona esto de, todos los pibes más chicos. Ahora bien, sí pasó algo para mí, un quiebre muy fuerte desde nuestra fuerza política con la pandemia y una falta de lectura y de interpretación del sentir de época de un montón de pibes que para ellos, y uno les puede tirar un libro de historia en la cabeza y decirles, no, bueno, porque en el 2003 o a Perón en el 45, pero que desde que ellos viven su vida de jóvenes adultos, adolescentes, terminar el secundario, empezar a trabajar, la política fueron fracasos tras fracasos, o sea, primero Macri, después nosotros, y eso, más la pandemia, que para mí, falta mucha discusión desde el peronismo de lo que fue la pandemia y la convocatoria que se le hizo a los pibes, que era como, quédate en tu casa, cuidémonos, y el que salía a una fiesta era un hijo, un traidor, y todo eso terminó haciendo que nuestro sector político represente, no digo lo no rebelde o el status quo, lo conservador, pero sí que se arme un muro con esa generación más piba. Me parece... Sí. Incluso esta cuestión del trabajador, ¿no? El que trabajaba, ¿no? Era, no vayas a trabajar porque tenés que estar en tu casa. Y también nos hace falta hacer un revisionismo acerca de lo que fue la pandemia y lo que significó también para poner bajo la lupa la cantidad de gente que no trabajaba, que no estudiaba, ¿no? Digamos, ¿cómo se llamó el plan? El IFE, ¿no? El IFE, que muchos políticos decían que iba a ser 2 millones, 3 millones, terminó siendo 10 o 9. Sí. ¿No? Entonces digo, quizá la pandemia también fue una radiografía de esa Argentina que uno pensaba que era a la que en realidad es, ¿no? Y mucho laburo por hacer ahí también. Sí, y una generación, perdón, ¿no? Pero cortito, pero una generación también que es distinta por ahí a la nuestra, no solo por la pandemia, también por el celular, la tecnología, o sea, hay como un nuevo... No, justamente esto, como que nosotros venimos de una formación capaz que un poquito más académica, de leer libros, de investigar, y hoy en día nos encontramos con otra realidad de pibes donde creen que la única verdad o la verdad es un video de 30 segundos en TikTok o 3 videos en partes. Entonces también eso llevó a esta realidad que vivimos durante la pandemia. Muchos chicos se interiorizaron en las redes sociales, su única
manera de sociabilizar o de ver su entorno fue a través de redes sociales, y las redes sociales mostraban que había un conflicto muy grande social y demonizaron bastante al Estado en general, a las políticas, a los políticos también, y ahí caímos todos. Sí, y también, digo, yo lo viví, había una forma desde muchos dirigentes o referentes que era como, bueno, sos joven, hacé un TikTok, ponele unos emojis, listo. Y en realidad es más profunda la discusión de qué hacer para interpelar a un pibe que tiene 15 años. O sea, no hay que hacer un TikTok con una canción de Trueno y ya está dentro. Perdón, yo me acuerdo que durante la pandemia yo escroleo bastante en TikTok. Puedo decir que soy bastante tiktokera y me encontraba con los vivos de Milei, de Marra, que eran 24/7 plantear problemas económicos. Entonces los pibes de 12, 13, 14 años se creían economistas. Y era una economía planteando el liberalismo. Creían que la salvación de un país era el anarcocapitalismo. Y hoy en día, bueno, durante esos años los chicos fueron formándose hasta que cumplieron los 16, 17, 18 años y dieron el voto. Y es una realidad. Yo no creo que toda la juventud tenga el pensamiento liberal, pero sí nos encontramos durante muchos años una formación en las redes sociales de los liberales que nosotros literalmente no la vimos. Lo puenteamos, nos quedamos en el Instagram y ellos estaban machacaron los pibes en TikTok, porque también era eso, como que durante mucho tiempo a los pibes como que los tiraban abajo, bueno, ya va a crecer, ya va a entender. Y bueno, ahí está el entendimiento que tuvieron ellos, la formación que tuvieron ellos. Sí, hace varios meses atrás estuvimos conversando con Leila Bechara, ella es politóloga y se especializa en los temas de comunicación, y lo que ella propone, que me parece muy interesante porque tiene un sustento teórico en la comunicación bastante interesante, es que el peronismo está descubriendo el tratamiento estético que hacerle a su comunicación, pero todavía le falta darle el contenido ideológico y político, porque esto que propone Milei tiene un sustento en la realidad, porque si no, no genera sentido como lo genera. Y me parece que un poco estos encuentros de formación que se está haciendo del PJ de la ciudad es empezar a darle contenido. No sirve, y lo digo con todo el amor del mundo, no sirve que Cristina nos muestre un buzo de una universidad, sino que todos los referentes políticos y organizaciones políticas hagan un contenido que sea digerible por las nuevas generaciones, pero que tengan un contenido real y en nuestro caso doctrinario, porque tenemos esa suerte también, me parece, nosotros como juventud. Hay un sistema de valores sintetizados en una doctrina que nos sirve para ordenar todo el resto. Porque si nosotros tendríamos que inventar todo o no tendríamos claro las cosas, como le pasa para mí al grueso de los libertarios, que lo único que los ordena es el odio al peronismo, como fue a lo largo de la historia en distintos actores, es más complicado. Nosotros tenemos la suerte de esto suena horrendo, pero me gusta decirlo, que tenemos la verdad, loco, porque tenemos una doctrina que está basada en la idiosincrasia argentina. 100%, nada. Ahí, Gurí, ¿querías un título? Ahí te tiro un título. ¿Dónde está el Gurí? Ahí está. Pero bueno, nada, compañeros, hablaron de la actividad del viernes. ¿Querés pasar el chivo, Fede, bien para que lo tengan los compañeros? Viernes 30 de agosto, 16 horas, en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Parque Patricios, Uspallata. La calle, no me acuerdo la dirección, Uspallata 3100 de algo. Los esperamos y las esperamos para decirle a Jorge Macri que todo lo que sucede en la ciudad de Buenos Aires tiene organización popular enfrente y que estamos dispuestos y dispuestas a construir una ciudad mejor. Bien, compañeros y compañeras, estuvimos conversando con Adrián Palermo, Luli Harmington y Fede Rubi de la JP del PJ de la ciudad. Dami, tema, y ya seguimos con los días más felices. Ambiente Radio es la emisora de los trabajadores y las trabajadoras de obras sanitarias de todo el país, porque es la radio de las Fentos. Podés sumarte vos también. Seguinos en nuestras redes sociales y compartí con nuestro equipo. Instagram, Facebook Ambiente Radio, Twitter @Ambiente Radio 1.
Y seguimos en los días más felices, el programa de la Juventud Sindical de la CGT. Y de esta manera damos la bienvenida a mi amigo Nicolás, el Colo Petricio. Hola Nico, ¿cómo estás? ¿Cómo les va, compañeros? Buenas tardes, compañeras, para todos. Bien, buenas tardes. Todas los que nos están escuchando, ¿Todo la bien? audiencia. Sí, todo bien. Estabas medio enfermo. Sí, medio volando. Hace 10 días que no me puedo recuperar de una gripe. Sí, 10 días. Estamos todos igual, como le comentamos hace un rato, la compañera Menzi también, que le mandamos un beso muy grande otra vez. Voy a aprovechar para hacer un reclamo público acá delante de todo el mundo, que ya lo solucionamos porque se portó el gurí, nos dejó el mate. Va. Pero bueno, nada, nos faltó el agua, no sé qué pasó. Pero no, bien, nada. Es un chiste, gurí, no te vuelvas loco. Bien, Nico, ser espía, la tendencia que crece en los adultos mayores. Exactamente. Es una nueva modalidad que parece que nuestros adultos mayores, en esto de que son gente de trabajo, de experiencia, de que toda su vida siempre se la rebuscaron. Tengo una vecina que vive, yo vivo en el C, en el B, ella vive en el C, que es jubilada, Sarita, Edith se llama, en donde hablando con ella y demás, se postula para ser espía. Hizo un trabajo de investigación, de inteligencia en estos días, y acá lo tengo, el trabajo de inteligencia. Me dice, ¿qué mejor y qué simple para que expliques la realidad con esto? Bien. Me dicen, en esto tengo el resumen de 8 meses de desgobierno, o mejor dicho, 8 meses para saber para quién gobierna el gobierno. Buena pregunta. En algo sencillo. Me dice, no hace falta que hables de filosofía, no hace falta que lleves un sociólogo. Me dice, mostrá esto, esta es mi realidad, yo soy jubilada. Trajiste el paquete de la... Me interesa mucho saber qué hay adentro. Sí. No me lo quiso mostrar antes, real. No me lo quiso mostrar antes del aire, para que sepa todo el un sobre mundo. más arrugado no tenía, pero no importa, bueno. Bueno. Este material refleja la realidad de una jubilada en la Argentina. Aquí le mandamos un saludo a Sarita. Sí, no nos está viendo porque no tiene internet, pero nos va a ver seguramente, se lo vamos a pasar. Le pasaremos internet también. Le compartimos wifi, le traemos. Nos va a ver en la semana, así que le mando un saludo, Bien. un cariño grande. Pero es un reflejo de la realidad cotidiana que están viviendo nuestros jubilados. Entonces, voy a empezar. Cada una de las hojas tiene un título, como para darle un poquitito de humor a esto, pero es trágico. ¿Por qué es trágico? Porque Trágico medio. esto, cuando uno recibe las facturas, las boletas, cuando recibe las expensas, cuando recibe el alquiler y demás, prácticamente hoy cada vez que llega un sobre y lo ve, uno empieza a temblar. Es como si fuera, no sé, un resultado clínico que le llega en vez de un servicio público. Tarifa de luz, servicio de luz, esencial. ¿De hace cuántos meses? ¿O años? 8 Por meses. lo que... bueno. Esto es enero, agosto, julio. Son los 8 meses desde que empezó hasta la actualidad. De enero. Bien. Cada uno va acompañado de una frase particular. En una servilleta de Ugis, no había otro. A los únicos que les va a ir mal en mi gobierno es a los políticos ladrones, decía Javier Milei. En campaña, ¿no? En campaña. Bien. Boleta de luz. Enero. Bien. Voy a leer el segundo vencimiento, ¿no? 3.560 pesos. Bien. Enero, donde la gente tiene ventilador, aire acondicionado, heladera, freezer. Bien. Última factura que recibe, si quieren muéstrenla, no tiene problema mostrar el nombre y demás. De agosto. Venció hace una semana. 31.450 pesos. Por 10, prácticamente. Acá está. Boleta de luz. Perdón, a mí, ¿te digo cuánto me vino a mí? ¿Cuánto te vino? 60 lucas. 60 lucas. Vivo en un PH, en Lanús, con mi novia. No estamos todo el día. No tengo idea cómo facturan estos muchachos. Según mi vecina, haciendo inteligencia, ella me dice, esto decirlo también, me dice, yo creo que... Guarda que Santi Caputo cruzan datos. La va a contratar para la CIDE, ¿eh? Cruzan datos por los algoritmos. Y ella tiene la idea de que a los que somos peronistas nos cobran más por el hecho de ser peronistas que a los que no lo son. Porque ella, según ella, a la de la que gasta lo mismo, más de luz, le vino a la mitad. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Claro. Ahí está. Boleta de gas.
Decía Milei, el ajuste lo va a pagar la política y sus socios, no la gente. Bueno, a esta jubilada de gas, enero, 570 pesos. Ella me dijo, pará, avisá, porque a lo mejor te van a decir, no, bueno, pero en enero los consumos no son los mismos que en julio, agosto. Tengo la de agosto, me dice, 800 pesos del año pasado. Igualmente uno en las boletas puede ver el consumo. Puede ver el consumo. Última boleta, 5.632 pesos. Aumento de 10 veces. Y un poquito más. Y un poquito más de gas. Todo esto estamos hablando de una jubilada que más o menos sigue manteniendo la misma jubilación porque no hubo aumento. Eso lo voy a decir, lo vamos a hablar también, porque tiene que ver con lo que ocurrió la semana pasada, este veto. En parte es vetar la posibilidad de que la gente pueda pagar esto. Sí. No les spoilees la columna. No, perdón. No, por favor. Vos haceme Expensas. como un... Expensas. Acá está incluida la boleta de agua. Expensas. Decía Milei en campaña, antes de subir un impuesto, me corto el brazo. 3 brazos se tuvo que cortar. Diciembre. Diciembre con mes en donde está el aguinaldo para el encargado. Ok. Estamos hablando de eso. 14.296 pesos. Últimas expensas. 49.632 pesos. ¿Expensa de una cuál? locura. ¿De junio? Expensas o de agosto. Casi más o 5 menos, veces. sí. Agosto. Y la última, el alquiler. Yo estoy Eso buscando, me interesa. yo estoy buscando alquiler y me quiero morir. A mí me aumentó el alquiler este mes. Y Dios mío, más con este nuevo régimen de alquiler. ¿Con qué lo tenés? Con ICL, no IPC. ICL es el de la inflación. Exacto. Pero te ha aumentado menos que a mí, que estoy con el IPC, que es un... Mira, yo cuando ingresé hace 4 meses, ingresé con 300.000 pesos. Y hoy les cuento para que vean. Y este mes me aumentó, y fue el primer aumento que tuve, de 435.000 me dijo. Bueno, poco Sí. igual, en términos de inflación y todo, porque por ejemplo, yo estoy con el IPC Sí. y a mí me actualizaron. Yo me alquilé en febrero y actualicé en julio, 4 meses, y ahí uso una actualización del 73%. Es decir, que para el gobierno, o para el cálculo que hace, los salarios van por encima de la inflación y por eso sube el RIPTE, digamos. No sé en qué país viven. No. En el país del no me acuerdo, Sí. como decía María Elena Walsh. Bueno, último servicio. El peor, el más cruel. El techo. El techo. El techo. Tan Decía necesario también. Decía Milei, entre la mafia y el Estado, prefiero la mafia. Esto es en marzo de este año. 120.000 pesos de alquiler. Buen ambiente estamos hablando de Ok. Llanera. Último recibo de el alquiler. 239.000 pesos. ¿Cuánto me repetís el primer monto, por favor? 120.000 y 240. 239.232 pesos. En 8 meses. En 8 meses. En 8 meses. Justamente hoy, a la mañana, el presidente tuitea esto, porque ¿a quién me defiendes acá como el Chapulín Colorado? Bueno, y ahora, bueno, hoy justo a las 10:10, el presidente repostea, que es como Sí, que él sí. tuitea, ¿no? Dice, tras el fin de la ley de alquileres, la oferta aumentó un 211,9% y los precios bajaron un 26,6%. ¿Pero por qué aumentó? ¿Dónde estará el impresentable que destruyó el sector inmobiliario con la ley anterior y que no quería que los privados pactaran de forma libre? Hoy a la mañana, nuestro presidente... Es un caradura. Javier Milei. No, pero aparte si hubo un aumento es porque la gente no podía sostener los alquileres que ya tenían. Hay un número que no lo tengo fresco, pero que lo leí la semana pasada, que como que te diría, se ve es una brutada, porque no tengo el número, pero un 65% a un 70% de los jóvenes viven todavía con sus padres o sus abuelos. Es decir, que no hay índices de jóvenes con casa propia, No. ni jóvenes con créditos hipotecarios, ni jóvenes con casa, digamos. Es una locura la parte habitacional de la juventud, y ni que hablar de las familias con hijos y... No, y hoy en día también tenés la realidad de que hay muchos jóvenes que para poder independizarse, por
sea el motivo que fuere, tienen que compartir vivienda. Y terminan viviendo, como yo he visto a ex compañeros míos de trabajo, a quienes le mando un saludo, 4 personas viviendo en 2 ambientes. Y si somos todas personas adultas, donde cada uno tiene es cada vez más difícil no poder alquilar y tener que alquilar con 4 personas más, es un montón. Es el marco de esta pandemia económica que estamos padeciendo los argentinos, en donde todas las semanas, esto lo vamos a decir hasta el hartazgo, o por lo menos hasta que haga otra cosa, todas las semanas tenemos una mala noticia, o para los jubilados, o para los trabajadores, o para los que menos tienen. Perdón, no quiero... Y una buena para los que más tienen. No quiero matarte el remate, pero todo esto, todos estos aumentos, ¿bajo qué jubilación? Bueno, un poco más de la mínima. Ella me dijo que de jubilación tiene 350.000 pesos. Que yo estuve anotando acá algunos datos para meternos en tema de lo que fue la sanción y el veto de la posibilidad de ascenso un poquitito, como por lo menos para que puedan pagar esto. El aumento era para que puedan pagar esto. Porque refresquémosle la audiencia, estos días se trató en el Senado la reforma de la movilidad jubilatoria, ¿no es cierto? Sí, sí. ¿Qué implicaba esto? Números fríos. Dato mata relato. Como Dato mata relato. Supo decir. 1. Noviembre de 2023. La jubilación mínima era de 156.000, entre bonos y 156.000 pesos. O sea, alcanzaba para comprar 343 litros de leche. Eso te iba a decir, con un litro de leche, ¿a cuánta plata? Un litro de leche, 343 litros de leche, 150. 156.000 pesos. Entre bonos, ajuste y demás. Junio, la última medición que tenemos, de 2024. Jubilación, 276.000 pesos. Alcanza para 204 litros de leche. ¿Contra 300? Contra 343. 140 litros menos, más o menos. Casi un 50, un 40 y pico % menos. Esta ley que se sancionó en ambas cámaras, con mayoría holgada, porque fue una mayoría... Por los 2/3, ¿no? Sí, que hasta los diputados y los senadores del PRO apoyaron esta medida. ¿Qué reflejaba? ¿Qué, económicamente hablando, qué ecuación les cambiaba a los jubilados? Que la jubilación ascendiera a 317.000 pesos. Eso fue lo que la misma noche, el presidente se juntó con su grupito de asesores, como festejando, por medio de esa sensación también, que estaban festejando este veto a los jubilados, y exterminaron esta ley por completo, diciendo que eran unos degenerados, los diputados y los senadores. Degenerados fiscales, ¿no? Degenerados fiscales. Y que a mí lo que me deja, no sé qué dirás vos, Colo, pero a mí lo que me deja en síntesis es, che, el ajuste lo está pagando realmente los jubilados y los trabajadores, y ya blanqueado por el gobierno, porque cuando dice que estos son unos degenerados fiscales que le tocan la plata para darle la plata a los jubilados, quiere decir que el ajuste no está yendo por la casta política, la caja, etcétera, etcétera. Le está sacando directamente la plata a la caja previsional. Así. Así. Todo lo contrario a lo que se prometió en campaña, como habíamos leído, todo lo contrario. Y es más, la CGT sacó un comunicado, una especie de flyers esta semana, diciendo que para algunas cosas hay plata, como para los fondos reservados de la CIDE, o como para equipar el ejército con algunos tanques que se compraron y aviones de guerra, pero para los jubilados no. Lo de la CIDE incluso también le habían sacado el Senado o diputado. Le bocharon la extensión. Diputados. Le bochan la extensión extraordinaria de los fondos reservados para la CIDE, que dicen todos que ya está gastado. Sí. Y no está gastado en defensa, como uno podría creer que es para que nuestro país esté protegido y todo, sino que está gastado para perseguir no solamente opositores y oficialistas, sino también para hacer tramullas políticas, digamos. Y todo esto la política lo sabe. Todo esto la política lo sabe. Todo esto pone en jaque a la política. Esta realidad que estamos viviendo pone en jaque a la política. Y acá es interesante resaltar algo que me parece que estaría bueno que se debata un poco en la mesa. De cómo
mucha gente que de buena fe, creo yo, optó por este gobierno. Muchos jubilados también. Muchos jubilados también. Creo que el número, no sé si es en términos de base electoral, la mitad de los jubilados optó por este gobierno. Pero como mucha gente se está dando cuenta del poder que tuvo en ese voto. De que no se trata de votar y nada más, de algo que uno se lo desliga, se lo saca de encima. O de no votar, como o de pasa. no votar, como pasó. Sino que es una responsabilidad enorme porque ese voto o ese no voto, la gente que no se acercó a votar, hoy implica que nos esté gobernando una persona que hizo campaña con una motosierra. Sí, que los jubilados pasen a estar una semana sin comer, como salió en una entrevista de televisión una jubilada diciendo que antes podía comer un churrasco y hoy en día se la pasa una semana sin comer para poder llegar a fin de mes y poder pagar el alquiler. Y eso me parece horroroso, la verdad. Sí, porque tenemos, digamos, muchas cosas que, digamos, dependen, ¿no? No sé, los medicamentos, se me ocurre. Y los medicamentos también, digo, el lobby farmacéutico liberó un montón de medicamentos que antes tenían la previsión de la obra social o estaban beneficiados de la obra social, ¿no? Haciéndose cargo de esos remedios, y hoy al ponerlo en venta libre los deja a la gente a la intemperie de esos medicamentos. Y son medicamentos que si, digamos, no es que los eligen tomar. Claro. No. Es y después, si no lo tomo, me muero en muchos casos. O deterioro mi calidad de vida muchísimo. Entonces, lo que hay es como una tenaza de múltiples garras pegándole siempre a lo mismo, ¿no? Los servicios, el alquiler, los pocos ingresos, los remedios, la comida. Es como que ya hay mucho del debe y ninguna ver. Y aparte acá tenemos una fiel imagen de, bueno, servicios, alquiler, tenemos esta cantidad de jubilación, bueno, y la comida, y el transporte, y la medicación, y el poder tener una salud pública o no, o el PAMI, también implica gastos. Sí, y estamos hablando todo en términos de supervivencia, ¿eh? Tal cual. O sea, estamos hablando en términos de lo que tengo que hacer para no morirme como una rata en la calle. Digo, y esto es muy importante porque nosotros no venimos de pensar un país para sobrevivir. Nosotros venimos de pensar un país con inclusión y para la felicidad del pueblo, sin ser un cliché. Digamos, la felicidad del pueblo, en serio, que uno pueda hacer lo que le gusta, que uno en su jubilación descanse y haga lo que quiso hacer, ¿no? Hay un montón ahí de la vida social y de la vida cotidiana que se ve absolutamente embarrada por estas políticas de destrucción de la vida cotidiana directamente, ¿no? Por eso en esa dicotomía de justicia, derechos, siempre lo más importante es la justicia. Porque uno puede ser pleno de derechos. Están en la Constitución, de hecho. Pero no hay justicia. Si no hay justicia, ¿quiénes se aplican esos derechos? ¿Quiénes aplican esos derechos? Lo importante es sacar la justicia. Y lo importante también es resaltar que el presidente, su gabinete y demás, creo que muy astutamente han llevado la discusión en algunas cuestiones de políticas públicas y políticas de Estado a un ámbito. Hoy lo veía, por ejemplo, en un posteo que hizo el presidente en referencia a un libertario, un diputado, un funcionario que está acusado de violación de menores. Diputado provincial. Pedofilia. Y tenencia de pedofilia. Bueno. Clisca, algo así. Sí. Con una imagen de Martín Tetaz. Publicó una imagen de los dos juntos o un meme. ¿Quién? ¿El presidente? El presidente, si no lo traje. Lo reposteó. Le hizo retweet. Hizo retweet. No lo traje, pero está en las redes. Sí, hacía referencia de como que no estaban abrazados, como que no veía que el diputado lo violente a la persona que tenía al lado, que es una banalización completamente de lo que es la pedofilia en Argentina y en el mundo. ¿Dónde está el límite? Ahí está. Y todo esto pasó la semana pasada mientras estábamos nosotros discutiendo Yuyito sí, Yuyito no. Bueno, y tiro una más, ¿no? En el contexto general de la desaparición de Logan, ¿no? Que está vinculado también a la trata. Totalmente. Está vinculado a esto. Acá la producción, muy rápidamente, Germán Crisca es el Germán diputado. Crisca. Y digo, y con un presidente que no tuvo las analogías o metáforas
más felices o grandilocuentes en torno a los chicos y el Estado, ¿no? Me acuerdo cuando hablaba de los pedófilos, de envaselinado, los niños en el jardín infante, ¿no? Haciendo analogía todo el tiempo de eso como la economía. Entonces, venta de órganos. Venta de órganos. Entonces digo, hay un contexto general que si uno empieza a atar cabos, no es tan loco, ¿no? Digo, no es una locura. Y aparte también es importante que lo llevan al escenario de lo cómico, de la risa. Y en esto de la película, el nombre, siempre hago la misma mención, El nombre de la rosa, es importante resaltar porque uno de los monjes se queja de la risa, critica la risa, pues ojo, porque cuando uno ríe, no solamente se parece a un mono, sino que deja de temer y banaliza. Y cuando se banaliza, este tipo de cosas pueden llegar a suceder, porque se naturalizan. Bien, Colo, te queremos agradecer como siempre esta columna que trae de todo. Le dejo el sobre si quieren. Dejarnos el sobre, la verdad. Gracias a la vecina también. Le mando un saludo, Sarita. Un beso enorme. Por supuesto, le agradecemos a Dami Rago que estuvo en la operación, también al Está para titular ya, ¿eh? Claro, está para titular. Ojo ese amarillo. Ojo ese amarillo. Como siempre, también le agradecemos al compañero David de ASFA que se está sumando al laburo de producción. Bienvenido, compañero. Como siempre, al histórico Gudiel del Forge, a los compañeros que hoy no están, a Sofi, a Gonza y a Steffi, también un saludo beso grande a la muy compañera grande. que se mejore. Exactamente. Y de esta manera damos cierre a este programa recordándoles que los días más felices fueron, son y serán peronistas.